más allá de clarificar las ideas cada uno, de absorber puntos a favor o en contra de su modo de pensar, pues en el contraste de las ideas es donde nos enriquecemos. Aquí veo básicamente una dialéctica entre lo posible y lo deseable. Daría la impresión de que todos deseamos que este gobierno termine. Y desde la voz de la experiencia, tanto Carlos como Pedro, Dulce María, pues dan su punto de vista sobre la dificultad de que esto se pudiera lograr. Sobre esto, debo decirles, tengo, gracias a Dios, vuelvo con esto, la experiencia de haber logrado imposibles en varias ocasiones, de haber visto que los imposibles se pueden lograr cuando es posible sumar a las voluntades y movilizarlas en pos de un objetivo. Dos experiencias muy breves a partir de esto: un movimiento estudiantil universitario que iniciamos en 1988 y al año y medio de tener este movimiento estudiantil ganamos elecciones en 2 facultades, al año siguiente en otras 4 y al tercer año estábamos definiendo quién era el rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando hay verdadero compromiso, cuando hay pensamiento y acción estratégica, las cosas pueden lograrse. La otra historia de triunfo, en 1988 también me invitaron a trabajar en una campaña política con un candidato que tenía el 6% de intención de voto. En agosto de 1989, Jaime Paz Zamora juró a la presidencia de la República. Este era el candidato que tenía el 6% de intención de voto un año antes. Las cosas se pueden lograr si se hacen estratégicamente y si se busca la cohesión. Una historia más, sin el ánimo de aburrirles, pero para darles a entender esto. Creo que se ha hablado mucho sobre el tema de que el presidente López Obrador trajera a Maduro, y bueno, hay mucho sentimiento en esto, que si es un criminal o no, si la justicia internacional lo persigue. Nada más pongámonos a pensar en esto. El presidente, históricamente, como Andrés Manuel, no como presidente, ha tenido la fama de ser provocador. Más allá de traer a personas perseguidas por la justicia, el hecho de que le diera el micrófono al dictador Díaz-Canel en el día del aniversario de la patria es la máxima provocación de la que haya memoria, y les puedo asegurar que ni Evo Morales, a quien conozco muy bien, ni los Kirchner, ni el mismo Maduro se hubiera animado a hacer en Venezuela o en sus países. Esto ya es el colmo de la provocación, y creo que un botón basta de muestra y los demás a la camisa. Poner en tela de juicio de si López Obrador quiere llevar a México a hacer otra dictadura castrochavista, creo que no viene al caso. El tema es que el socialismo del siglo XXI, llámese Foro de Sao Paulo o llámese el movimiento del Grupo de Puebla, que es el brazo académico político, tienen una estrategia perfectamente definida con opciones de la A a la Z para todo lo que hacen. El problema es que en todos los países donde actúan, las oposiciones se encuentran divididas, los intereses personales predominan, y también hay una alta dosis de entre realismo y pesimismo que no permite levantar la cabeza. Una historia más y con esto termino. Hace 7 años me tocó acompañar a mi única hermana de padre y madre al doctor para que le dieran el diagnóstico de una biopsia que le habían hecho. Tenía cáncer de colon. Era el 27 de noviembre, estábamos juntos, ella y yo, junto al doctor, y el médico le dijo: este es su diagnóstico, señora, creo que hay que operar. Mi hermana tenía pasajes para irse a Bolivia con sus hijas para el 15 de diciembre. Eso era 2 semanas después, y le dijo: doctor, ¿hay probabilidad de que me opere luego a mi regreso? Tenía miedo, tenía los pasajes, no quería perderlos, y el doctor le dijo: sí, sí, más de uno me he echado yo de esa naturaleza y creo que no va a haber problema. Mi hermana volvió, a fines de enero estaba siendo intervenida quirúrgicamente. Lamentablemente en ese tiempo el cáncer había atravesado la pared del intestino, se hizo metastásico. Después de luchar por 5 años, mi hermana falleció. Todavía hoy, con mucha más frecuencia de la que quisiera, me pregunto qué hubiera pasado si yo me ponía firme y le decía a mi hermana que entrara al quirófano en ese momento. Ya no es tiempo.
Como muy bien decían, hoy por hoy el INE demuestra respetabilidad. Así es. Para el 24 no sabemos qué va a pasar. Créanme cuando les digo, a partir de mi experiencia como consultor internacional, del trabajo que hicimos en Bolivia para tratar de promover la caída del dictador Evo Morales y lamentablemente el retorno que tuvo su partido, créanme, por favor, que les digo, estamos en una situación en la que cada semana cuenta. Y si ustedes creen que por realismo, diagonal, pesimismo, no vale la pena ponerse en sintonía y en acción, y más vale dejar los brazos sueltos por temor a la ingobernabilidad que vendría en caso de que se ganara la revocatoria del mandato, estamos entregando a México al comunismo, al peor de los cánceres que puede haber.